vez nos hemos preguntado qué hay detrás de cada fórmula, de cada ecuación descubierta por la ciencia? Pues yo sí. Yo quiero hablar mucho de un tema muy controversial que ha venido a lo largo de la historia descubriéndose, que es la antimateria. Pero quiero hablar de antimateria más que un aspecto técnico, de un elemento mágico y poético de cómo fue descubierta. Sobre todo quiero hablar de su autor, Paul Dirac. Antes de entrar en énfasis de quién era Paul, quiero contar una pequeña anécdota para darnos cuenta de cómo era él. Un día, después de reunirse con sus colegas, de haber recibido a muchos de ellos premios Nobel, se fueron a una reunión a festejar en un salón. Mientras estaba en este salón, Paul se sentó en una esquina y veía cómo sus amigos y sus colegas bailaban. Entonces, Paul, asombrado, le pregunta a uno de sus amigos, Heisenberg: «Hey, Heisenberg, ¿por qué bailas?». En cuanto a Heisenberg le dice: «Porque sí, porque quiero pasar un rato agradable aquí con mis amigos, estas chicas muy agradables». En cuanto Paul le dice: «¿Y qué certeza te da? ¿Cómo sabes de antemano que esta gente es agradable?». Y entonces así podemos dar énfasis un poco en darnos cuenta de cómo era Paul Dirac. Bueno, Paul Dirac era un ego, un padre de la mecánica cuántica. Hablando un poco de su historia y de sus logros, quiero resaltar que Dirac era una persona increíble, un poco tímida, y sí, pero con una mente capaz de descubrir la belleza donde nadie más la veía, con una constancia y decisión única que lo llevó a tener varios resultados y logros, como su ecuación, la ecuación relativista del electrón. Hablando en sí del electrón, quiero hacer un pequeño énfasis en lo que es el electrón, porque es una partícula fundamental que no está compuesto por nada, una unidad básica indivisible de la carga eléctrica. Cuando él empezó a descubrir o a tratar de buscar una forma matemática de describir la trayectoria de un electrón, se dio cuenta de varias trabas que no arrojaban un resultado obvio, un resultado que se puede utilizar. Y sobre todo cuando intentó combinarla con la teoría de la relatividad de Einstein, se dio cuenta que arrojaba un resultado absurdo. Pero el poder de la belleza de esta ecuación la llevaba a movilizar la creatividad, a pensar en qué está pasando, cómo desarrollarla. Y es admirable la persistencia de esta persona. En la teoría, la característica especial de estas partículas es la muy famoso que tiene la distintiva característica llamada spin, que es la capacidad de moverse en torno a su propio eje. Pero, ¿qué podía hacer Paul Dirac para ajustar su ecuación? ¿Cómo debía modificar la física cuántica para que resultase compatible con la teoría de Einstein? Bueno, el 2 de enero él publica su teoría cuántica, 2 de enero de 1928, con sus errores, pero fue rechazada por 4 cantidades independientes que no cuadraban en sí con lo que él afirmaba y la relatividad de Einstein también decía, por lo que no se pudo hacer nada. Pero aquí es genial cómo nace la antimateria. Y en un movimiento audaz de Paul Dirac, imaginó que un electrón no podía tener energía negativa porque todos esos estados ya estaban ocupados por electrones. Entonces nace algo grandioso, el mar de Dirac, en donde las cargas eléctricas y energías, ambas identificativamente negativas, se podría generar suficientemente energía para llevar toda esta energía negativa y convertirla en carga positiva. Entonces él cambió su ecuación y le envió a Pauli para que la revisara. Conversó a sus colegas, pero muchos de ellos en desacuerdo. Uno de ellos, su compañero Heisenberg, envió también una carta a Pauli diciendo que lo que Paul Dirac estaba diciendo es el capítulo más triste de la física moderna. Pero posteriormente Carl Anderson descubrió positrones que
que se le podía decir antimateria que Dirac estaba prediciendo ya antes, sin experimentación. Él lo sabía antes de que alguien más lo observara. Y cuando él lo descubrió, todo comenzó. Comenzó con Feynman, un compañero que le ayudó a él a formular estas ecuaciones, que tenían una relación súper especial, ya que era como Feynman era a Dirac, como un electrón a su antielectrón. El uno era extrovertido, súper amigable y sociable, al contrario de Paul Dirac. Pero él hablaba de algo simple, que no había energías negativas. Se trataba de electrones que se movían hacia el tiempo, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, llevar la carga positiva o negativa al pasado es equivalente a lo que llevar la energía positiva al futuro. En la física intentamos predicar en términos de algo simple, algo que nadie sabía antes, que la poesía exactamente es lo contrario. Pero ya hablando un poco en sí de lo que es la ecuación de Dirac, vamos a hablar un poco de la fórmula de la ecuación. Actualmente la ecuación se aplica a otro tipo de partículas elementales del spin, como los quarks, que son partículas por las cuales están formados los electrones y protones. Hay una parte muy especial que habla de que la función de 4 componentes es una fórmula donde la onda se formula como un spin, que todos los 4 componentes tienen una característica especial. Pero igualmente la teoría fue descartada porque implicaba la creación y destrucción de partículas, enfrentándose a la relatividad de Einstein. Pero esta fue resuelta o se aprobó con una reformulación a una teoría cuántica de campos. Y se comenzó a reformular la ecuación y se encontró que era conveniente escribir la ecuación de una forma covariante relativista, en donde se derivaba el tiempo y el espacio a través del mismo nivel. Entonces, de forma usual, la ecuación en la teoría cuántica de campos física se empleaba un convenio en donde el coeficiente de Planck y la velocidad de la luz era igual a 1, dando por resultado la fórmula que ahora es la ecuación de Dirac. Algo hermoso que cabe recalcar, que a partir de esto nace el entrelazamiento cuántico, que es una propiedad de la física entendida como un proceso de una sola función de onda que describe los sucesos de varios sistemas o objetos separados. ¿Qué quiere decir esto? Que si dos sistemas interactúan entre sí en un periodo de tiempo y estos sistemas se dividen, se los puede determinar o analizar como sistemas separados. Pues de alguna manera sutil, están convertidos en un solo sistema y uno de ellos sigue influyendo en el otro a pesar de la distancia, kilómetros o años luz que hay entre ellos. Entonces nos da un resumen que dos partículas separadas que habiendo estado unidas en algún momento siguen estando de algún modo relacionadas. Y es lo hermoso de esta fórmula, de esta ecuación, que una vez habido separadas, comparten una misma existencia. Muchas gracias.